próxima diapositiva, por favor. Entonces, nosotros construimos este esquema, este mecanismo causal que lo que plantea es básicamente lo que les acabo de presentar, o sea, género de respondentes moderando el efecto del género de los postulantes, que a su vez modera el efecto que tienen estos distintos predictores sobre, uno, las probabilidades de recibir el ascenso, y dos, el porcentaje de incremento salarial recibido. Okay. Entonces, primero medimos la correlación de intraclase que se presenta acá. Se ve que hay una mucho mayor discrecionalidad en los juicios evaluativos sobre los aumentos salariales que sobre los ascensos, que tienen, hay un factor mucho más objetivo si se quisiera plantear. Entonces, con respecto a las probabilidades de ascenso, vemos que el promedio en general, tanto acá como en las distintas variables que aparecen medidas, hay un promedio alrededor de un 25% en el intercepto de los distintos modelos de regresión multinivel. Tiene, en el caso del Task Performance, un efecto de un 19,45%, en altos niveles de significación estadística, pero al momento de revisar qué es lo que ocurre con los porcentajes de incremento salarial, como pueden ver en los gráficos, no hay diferencias significativas entre lo que ocurre con el efecto de tener un nivel medio de Task Performance con un nivel alto. Con respecto a lo que ocurre en el efecto que tiene el OCD, vemos que hay un impacto significativo sobre las probabilidades de recibir el ascenso, pero no hay un impacto significativo en los incrementos salariales concebidos, como pasa en la anterior variable. Entonces ahí se puede ver también que hay un mayor grado de discrecionalidad en las capacidades de los evaluadores hombres para asignar compensaciones, ¿cierto? Acá vemos también que ocurre este mismo factor de que hay efectos altamente significativos, pero por el otro lado, cuando se revisan las interacciones de tres vías, no ocurren estos altos niveles de significancia. Bueno, y por último, en lo que respecta a las probabilidades de ascenso según el tipo de cargo, no vemos efectos estadísticos que tengan significancia. Sin embargo, podemos ver que ocurre esta penalización a aquellos hombres que postulan a los cargos de jefatura en el cargo de perforación y tronadura, que es el cargo más asociado a un perfil masculino. Y en cambio eso no ocurre, al menos en la situación de las mujeres, que es algo en lo que vamos a profundizar en la próxima diapositiva. En conclusión, lo que vemos es, primero, que de manera bastante contraintuitiva con respecto a lo que ocurre en una industria, como señalaba Sebastián, machista y masculinizada, aparecería que se rompe esta constante de la segregación ocupacional vertical con respecto a las expectativas de desarrollo de carrera. O sea, las mujeres constantemente, los gráficos, como puede observarse, tienen mayores probabilidades de ser ascendidas y tienen mayores incrementos salariales asociados al ascenso. Sin embargo, esto estaría atenuando la inequidad en la toma de decisión. También vemos que hay evidencia a favor de las dos tesis que estábamos nombrando como parte de la hipótesis 2A y 2B, ¿cierto? Las mujeres, por un lado, demuestran este favoritismo constante por las candidaturas de otras mujeres, y esto ocurre tanto en los ascensos de manera independiente con respecto al Task Performance y del OCD, pero en aquello que tiene que ver con los incrementos salariales, existe, de manera no estadísticamente significativa, pero existe, hacia aquellas candidatas que buscan asociarse al cargo que tiene, se supone, neutralidad de género, que es la jefatura de reportabilidad y mejoramiento. Y por el otro lado, vemos que esta cultura de mujeres excepcionales, de la que hablaba Sebastián antes, también termina inscribiéndose en la tesis de prescripción normativa. ¿Esto por qué? Porque aquellas mujeres que tienen un OCD medio reciben un menor incremento salarial que los hombres con el mismo OCD. O sea, este comportamiento organizacional, que es un poco menor que el de los demás candidatos, no tendría o no ofrecería problemas a los hombres, pero sí, al menos en lo que respecta al salario, lo ofrecería para las mujeres. Bien, esto. Ok. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Vicente, no sé si hay preguntas de acá de la audiencia.
parece que estos resultados contraintuitivos sean parte de un tipo de política, por ejemplo, de affirmative action, que sea parte de las políticas de la empresa que estipulan que a propósito se quieren buscar beneficios para, de cierta manera, compensar históricamente o en la empresa a mujeres que busquen subir de puesto, aumentar su salario. Sí, puede ser que esté condicionado por eso. Yo creo que eso es algo que influye. Y lo otro también, que en general no se da, muchas veces para los cargos de gerencia media o de gerencia más alta o jefatura, se hacen por asignación directa. O sea, el hecho que ya que hay un concurso, como que obliga al tomador de decisión a ser mucho más consciente respecto a las decisiones que toma. Entonces, eso ya, el hecho de estar como evaluando distintas consideraciones, distintos criterios, lo hace quizá aplicar en cierta manera menos sesgo versus que sí lo aplica cuando puede ejercer la decisión de manera mucho más discrecional. Tenemos la palabra de Maximiliano y después Marcela Quiñones. Adelante, Maximiliano. Hola, muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Tengo un comentario y después una pregunta. El comentario que, en relación al resultado de OCB, me resuena harto con un estudio que leí hace poco, en donde como que diferenciaban los autores entre como las tareas que son esenciales versus las que son esperadas dentro son esperadas de manera informal dentro del puesto de trabajo, y encontraban en que había una expectativa mucho más alta para mujeres tener un OCD más alto. Entonces eso a lo mejor podría estar explicando este hecho de que mujeres con OCD medio como que no cumplen con las expectativas que les imponen, y por eso como que son más castigadas. Encontré súper interesante cómo el estudio que ustedes presentan acá es congruente con este otro resultado. La pregunta que tenía, que yo sé que no está contenida dentro de este estudio, pero me preguntaba si la habían indagado, es cómo la maternidad podría estar afectando también el desarrollo de carreras de las mujeres, sobre todo pensando en que también hace poco vi un estudio en donde mostraban los autores que haber sido madre tenía efectos negativos incluso a largo plazo y duraderos para el desarrollo de carrera de la mujer. No sé si lo han indagado esto ustedes en el contexto chileno o algo así. Sí, bueno, yo creo que sí influye. Una cosa que no está considerada, por ejemplo, dentro de las viñetas, dentro de la caracterización de los candidatos, tenía que ver que no pusimos la edad. Entonces, todas las mujeres que están en cierto ciclo de vida, ya sea porque están en edad fértil o porque están criando niños pequeños, sí están prejuiciadas y sí son discriminadas con relación a ese rol social de cuidado que tienen dentro de sus vidas. Entonces, quizás si dentro de esa caracterización de la viñeta hubiésemos puesto algo también que diferenciara esa edad o esas características familiares, pudiésemos también haber encontrado algo con relación a esa influencia de la aptitud de esa mujer u hombre para optar a esos cargos, y también a este premio, castigo que se le da con relación a su incremento salarial. Pero no lo consideramos al menos dentro de este experimento, pero sí, coincido que influye. Ya, tenemos una última pregunta de Marcela Quiñones. Marcela. Perdón, tenía algunos problemas de conexión acá. Bueno, primero que todo felicitarles por el estudio, por la rigurosidad. Y mi pregunta va en torno al género. Hoy sabemos que el género puede ser conceptualizado de diferentes formas y marcos epistemológicos. Me gustaría saber qué les motivó a escoger una perspectiva más tradicional y clásica de género, es decir, la binaria asociada como, a la sexualidad o al sexo, ¿ya? Como variable demográfica. Y segundo, si ustedes pudieran como hipotetizar en torno a resultados cuando no consideramos al género desde lo binario. ¿Creen que se sostendrían los resultados?
Si quieres responder algo. Muchas gracias, Marcela. Mira, de hecho, nosotros al momento de incluir o de hacer una medición sobre las variables sociodemográficas que se incluían en la encuesta, incluimos de hecho la categorías no binarias. O sea, se planteaba, por ejemplo, que el género de quienes evaluaban, al menos, tenía que ver respecto de si es que eran mujeres, si es que eran hombres, si es que no querían declarar su género o si es que se consideraban como personas de género no binario. Ahora, por el otro lado, tanto con respecto a lo que tiene que ver con el diseño de las viñetas, nosotros, tanto en los distintos, en el otro estudio que realizamos en minería, no se apreciaba, y tampoco en los antecedentes sobre la inserción laboral dentro de la industria, no se apreciaba una presencia, y de hecho tampoco se apreciaban políticas de responsabilidad organizacional con respecto a la presencia de personas con géneros no binarios dentro de la industria. Sí, por ejemplo, se alcanzó a revisar en el marco del proyecto un grupo focal con personas que confirmaban lo que estoy planteando ahora, con personas pertenecientes a disidencias sexuales, ¿ya? Pero, como te digo, no aparecía o no emergía dentro de los hallazgos que fuimos realizando a lo largo del proyecto, algo que justificara en términos prácticos el diseño de un experimento que no tuviera variables asociadas al género más allá de la sexualidad.